¿Quieres luchar? Entra aquí. Estás en un lugar donde puedes luchar todos los días, o vas a luchar contra ellos, o luchar contra nosotros, pero solo vas a luchar contra nosotros una vez, pero puedes luchar contra ellos todos los días. En esta apasionante exploración, nos adentramos en los rincones más oscuros del sistema judicial, descubriendo las cárceles más duras del mundo para adolescentes. Prepárate para un viaje estremecedor en el que descubriremos la dura realidad a la que se enfrentan los jóvenes delincuentes entre rejas. Esta es una historia de supervivencia, redención y las devastadoras consecuencias de una vida descarriada. Bahía de Guantánamo. Guantánamo, también conocido como Gitmo, es un centro de detención estadounidense situado en la base naval de Guantánamo, en Cuba. Se convirtió en el centro de la controversia debido a supuestas violaciones de los derechos legales de los detenidos y acusaciones de tortura. El campo recibió a presuntos miembros de Al-Qaeda y combatientes de los talibanes, y llegó a retener a cientos de prisioneros de diversos países sin cargos ni medios para impugnar sus detenciones. En 2002 llegaron los primeros detenidos a esta remota instalación, enclavada en los confines de la base naval de Guantánamo, en Cuba. El campo, construido por etapas, fue diseñado para albergar a militantes musulmanes y presuntos terroristas capturados por las fuerzas estadounidenses. Su propósito era claro: extraer información y prevenir nuevos actos de terror. Pero, como pronto descubrió el mundo, la realidad dentro de esos muros distaba mucho de lo que se había pintado en un principio. Las denuncias de violaciones de los derechos humanos y torturas comenzaron a salir a la luz, ensombreciendo el funcionamiento del campo. Los detenidos permanecían recluidos sin cargos ni medios para impugnar sus detenciones, y sus derechos legales parecían despojados. El campo se convirtió rápidamente en símbolo de controversia y pararrayos de la crítica internacional. Las organizaciones de derechos humanos condenaron los presuntos abusos y pidieron el cierre de las instalaciones. Sin embargo, el gobierno estadounidense de la época argumentó que los detenidos no tenían derecho a la protección constitucional, ni a los derechos recogidos en los convenios de Ginebra. Con el paso de los años, el número de detenidos aumentó, y presuntos miembros de Al-Qaeda y combatientes de los talibanes se vieron confinados entre esos muros. Las condiciones que soportaban eran duras e implacables. Se llevaron a cabo interrogatorios, a menudo empleando técnicas controvertidas que traspasaban los límites éticos. Los primeros años de Guantánamo estuvieron marcados por el enfrentamiento entre la búsqueda de la seguridad nacional y la protección de los derechos humanos. El campo se convirtió en un símbolo de la era posterior al 11S, en la que la línea entre justicia e injusticia se difuminó. La espeluznante realidad de la vida dentro de esos muros distaba mucho de la narrativa presentada inicialmente al mundo. Con el paso de los años, las controversias en torno a Guantánamo no hicieron más que intensificarse. Empezaron a salir a la luz informes sobre malos tratos físicos y psicológicos, y sobre detenidos sometidos a duras técnicas de interrogatorio. Estos métodos incluían el ahogamiento simulado, la privación sensorial y el aislamiento prolongado. El objetivo era doblegar a los detenidos, extraerles información a cualquier precio. ¿Pero a qué precio? Las organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron estas prácticas, argumentando que violaban los principios básicos de la dignidad humana y la prohibición de la tortura. Los propios detenidos se convirtieron en las voces de la disidencia, recurriendo a las huelgas de hambre como petición desesperada de atención y justicia. Sus acciones eran un grito de auxilio, una forma de llamar la atención sobre su detención indefinida sin cargos ni juicio. El mundo observó cómo estos hombres, despojados de sus derechos, luchaban por su humanidad. Ante las crecientes críticas, el gobierno de Estados Unidos se esforzó por abordar algunas de las preocupaciones. Se tomaron medidas para mejorar las condiciones de detención y revisar los casos de los detenidos. Sin embargo, estas medidas no alcanzaron el cierre completo del campo, dejando muchas preguntas sin respuesta y cuestiones sin resolver. En 2006, el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse sobre la situación jurídica de los detenidos de Guantánamo. En el caso Hamdan contra Rumsfeld, el tribunal dictaminó que las comisiones militares creadas para juzgar a los detenidos violaban tanto la legislación militar estadounidense como los convenios de Ginebra. A pesar de las controversias, los desafíos legales y la condena internacional, la bahía de Guantánamo sigue operativa a día de hoy. El campo sigue albergando a detenidos, algunos de los cuales llevan más de una década encarcelados sin cargos ni juicio. La difícil situación de estas personas les ha llevado a tomar medidas desesperadas,
como huelgas de hambre, para llamar la atención sobre su situación. Las huelgas de hambre se han convertido en una poderosa forma de protesta dentro de los muros de Guantánamo. Los detenidos, sintiéndose desesperanzados y atrapados, han recurrido a esta medida extrema para llamar la atención sobre su detención indefinida y la negación de sus derechos básicos. Muchos han sufrido un grave deterioro físico y psicológico como consecuencia de su prolongado ayuno. Las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos han expresado su honda preocupación por la salud y el bienestar de estas personas y han pedido que se tomen medidas inmediatas para hacer frente a su difícil situación. Esta terrible prisión también alberga a adolescentes vinculados con actividades terroristas como Omar Khadr y Youssef al-Shihri. Nacido el 19 de septiembre de 1986, la vida de Omar Khadr dio un giro dramático cuando fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Afganistán a la temprana edad de 15 años. Acusado de lanzar una granada que mató a un soldado estadounidense, Khadr fue trasladado a Guantánamo, donde pasó una década recluido. En 2002, cuando Omar tenía solo 15 años, su vida dio un giro fatal. La familia Khadr residía en Afganistán, donde participaban activamente en el apoyo a Al-Qaeda y los talibanes. En esa época, Omar se vio inmerso en un violento conflicto. Un día, las fuerzas estadounidenses lanzaron un asalto contra el complejo donde se alojaba la familia Khadr. Se produjo un feroz tiroteo y Omar, armado con una granada, se vio envuelto en el caos. Trágicamente, durante el intercambio de disparos, un soldado estadounidense, el sargento de primera clase Christopher Spear, perdió la vida. Youssef al-Shihri, por su parte, era un ciudadano saudí que estuvo recluido en los campos de detención de Guantánamo y más tarde se convirtió en un terrorista buscado. Nacido el 8 de septiembre de 1985 en Riad, Arabia Saudí, Youssef fue capturado a los 16 años cerca de Kunduz, Afganistán. Fue identificado como uno de los 12 adolescentes recluidos en la sección de adultos de la prisión. Esta revelación causó conmoción en la comunidad internacional, pues se hizo evidente que Estados Unidos había detenido a menores, violando sus propias leyes. Youssef, que solo tenía 13 años en el momento de su captura, se vio abocado a un mundo adulto de violencia y desesperación. Tras años de confinamiento e incertidumbre, la estancia de Youssef al-Shihri en Guantánamo dio un giro inesperado. El 9 de noviembre de 2007, Youssef, junto con otros 13 hombres, fue repatriado a custodia saudí. A su regreso a Arabia Saudí, Youssef al-Shihri se encontró en medio de una sociedad que lidiaba con los retos de la rehabilitación y la reintegración. El gobierno saudí había puesto en marcha un programa de rehabilitación de militantes destinado a orientar a antiguos extremistas para que se reincorporaran a la sociedad. Youssef, como muchos otros, se sometió a este programa, diseñado para contrarrestar el atractivo de las ideologías radicales. Sin embargo, se hizo evidente que la rehabilitación de Youssef no había tenido éxito. El 3 de febrero de 2009, su nombre apareció en la lista de Arabia Saudí de sospechosos de terrorismo más buscados. Se informó de que se disponía a cometer un atentado suicida, llevando un cinturón de explosivos, cuando murió en un tiroteo con la policía saudí el 18 de octubre de 2009. La historia de Youssef al-Shihri dio un giro escalofriante, ya que su liberación de Guantánamo marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su relación con el terrorismo. Su periplo, desde la repatriación hasta su trágico fallecimiento, puso de relieve las complejidades de la rehabilitación y los retos de la lucha contra las ideologías radicales. Alcatraz. La vida dentro de los implacables muros de Alcatraz se regía por normas y reglamentos estrictos, con una rutina cuidadosamente estructurada que dejaba poco margen para la desviación. El día comienza temprano para los reclusos, ya que se les despierta a las 6:30 de la mañana. A las 6:55 se les servía una comida sencilla para empezar el día. Tras el desayuno, los reclusos volvían a sus celdas para ordenarlas y colocar fuera las papeleras. Era obligatorio mantener las celdas limpias y ordenadas, ya que cualquier signo de negligencia podía dar lugar a medidas disciplinarias. Las pequeñas celdas carecían de intimidad y estaban escasamente amuebladas, con solo las necesidades básicas. Los turnos de trabajo comenzaban a las 7:30 de la mañana para los que tenían la suerte de trabajar en la prisión. Los reclusos asignados a diversas áreas, como la lavandería, la sastrería, el taller de zapatería, el taller de maquetas, la jardinería y la mano de obra, se dirigían a sus zonas de trabajo designadas. Sin embargo, la obtención de un empleo no estaba garantizada, y solo unos pocos privilegiados tenían la oportunidad de trabajar.
Durante los turnos de trabajo, los reclusos tenían que pasar por un detector de metales que garantizaba que no se introducían o sacaban objetos no autorizados de las zonas de trabajo. El dinero estaba estrictamente prohibido, ya que podía utilizarse para sobornos u otras actividades ilícitas. Se espera que los reclusos acepten el trabajo que se les asigna y no se les permite tener dinero en su poder. El almuerzo se sirve a las 11:20 horas, lo que proporciona a los reclusos un breve respiro de sus obligaciones laborales. Tras el almuerzo, los reclusos disponen de 30 minutos de descanso en sus celdas. Este tiempo les permite reponer fuerzas y prepararse para el resto de la jornada laboral. Tras el periodo de descanso, los reclusos regresan a sus áreas de trabajo asignadas hasta las 16:15 horas. La jornada concluye con la cena, que se sirve a las 16:25 horas. Tras la cena, los reclusos se retiran a sus celdas a las 16:15, donde se les encierra para pasar la noche. Una vez encerrados, 6 guardias patrullaban los 4 bloques de celdas para garantizar el orden en la prisión. A menudo se describía el ambiente de Alcatraz como opresivo y sofocante, y muchos reclusos comparaban su estancia allí con el infierno. Algunos llegaron a decir que habrían preferido la muerte a seguir encarcelados en Alcatraz. Las condiciones de vida en la prisión eran duras e implacables. Las pequeñas celdas ofrecían poco espacio para objetos personales y la intimidad era prácticamente inexistente. A los reclusos se les proporcionaba un uniforme consistente en una camisa azul, pantalones grises, más tarde cambiados a azules y blancos, ropa interior larga de algodón, calcetines y un pañuelo azul. El uso de gorras estaba estrictamente prohibido en las celdas, lo que despojaba aún más a los reclusos de su individualidad. Ciertos artículos se consideraban contrabando y podían dar lugar a medidas disciplinarias si se encontraban en las celdas o sobre los reclusos. El dinero, los estupefacientes, las sustancias tóxicas y las herramientas que pudieran utilizarse para intentar fugarse estaban estrictamente prohibidos. Los reclusos debían afeitarse en sus celdas 3 veces por semana y cualquier intento de sobornar, intimidar o agredir a los funcionarios de prisiones era castigado con graves consecuencias. Debido a los abusos raciales, los presos afroamericanos eran segregados del resto en la designación de las celdas. Esta segregación ponía aún más de manifiesto las tensiones raciales que existían entre los muros de la prisión durante la época de Jim Crow. Se entregaba papel higiénico, cerillas, jabón y limpiador a las celdas en días concretos, lo que garantizaba la satisfacción de las necesidades básicas de higiene. Los reclusos también podían solicitar agua caliente y una fregona para limpiar sus celdas. Las instalaciones de la prisión, incluidos barrotes, ventanas y suelos, se limpiaban a diario para mantener una apariencia de orden y limpieza. En los primeros años existía un estricto código de silencio dentro de la prisión. Sin embargo, en la década de 1950 se permitía hablar en las celdas y en el comedor, siempre que las conversaciones se mantuvieran en voz baja y con respeto. Los gritos, las conversaciones en voz alta, los silbidos y los cantos estaban estrictamente prohibidos, ya que podían alterar el orden y la tranquilidad general de la prisión. Al caer la noche, los reclusos se enfrentan a sus pensamientos y a la dura realidad de su confinamiento. Las luces se apagaron a las 21:30 horas, sumiendo el calabozo en la oscuridad. El silencio que envolvía Alcatraz durante las horas nocturnas solo servía para amplificar los sentimientos de aislamiento y desesperación que experimentaban muchos reclusos. Uno de los presos más tristemente célebres de Alcatraz fue Al Capone. Conocido como Scarface, Capone fue un famoso gángster que alcanzó el poder durante la época de la ley seca. Su imperio criminal incluía el contrabando, el juego y el chantaje. Capone fue declarado culpable de evasión fiscal y condenado a 11 años en una prisión federal. Otro preso tristemente célebre fue Robert Stroud, también conocido como el hombre pájaro de Alcatraz. Stroud era un asesino convicto que se hizo famoso por su estudio de las aves mientras cumplía condena en otras prisiones. Otro preso notable fue George Machine Gun Kelly, un famoso gángster y secuestrador. Kelly era conocido por su participación en delitos de gran repercusión, como el secuestro del magnate del petróleo Charles F. Urschel. Llegó a Alcatraz en 1934 y fue asignado a la celda 117 del bloque B. La estancia de Kelly en Alcatraz estuvo marcada por sus intentos de mantener su imagen de tipo duro. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su reputación no tenía el mismo peso dentro de los muros de la prisión. La tristemente célebre prisión ha albergado a adolescentes como Clarence Carnes, que aún ostenta el récord de ser la persona más joven encarcelada entre los muros de Alcatraz.
A los 16 años, Carnes compareció ante un juez acusado de un crimen atroz. Los detalles del caso eran espeluznantes, ya que Carnes estaba acusado de asesinato. A pesar de su juventud, Carnes fue juzgado como adulto y declarado culpable del crimen. Tras cumplir condena en una prisión de Oklahoma, Carnes intentó fugarse en 2 ocasiones. Su audacia y determinación llamaron la atención de las autoridades, que lo consideraron un recluso de alto riesgo, por lo que se decidió trasladar a Carnes a un lugar donde la evasión parecía imposible: Alcatraz, la isla prisión federal, conocida por sus muros impenetrables y sus aguas traicioneras. En 1945, a la edad de 18 años, Carnes llegó a las costas de Alcatraz. Fue recibido por los imponentes muros y la escalofriante presencia de la prisión que se convertiría en su nuevo hogar. Eso no detuvo a Carnes, que volvió a intentar escapar de sus muros. Pero a pesar de los esfuerzos de Carnes y sus compañeros de fuga, sus sueños de libertad se hicieron añicos y se encontraron atrapados entre los mismos muros que habían esperado dejar atrás. Carnes y sus compañeros se enfrentaron a un duro castigo por su fallido intento de fuga. Rikers Island. La mayor cárcel de Nueva York, Rikers Island, ha adquirido fama por el trato inhumano que dispensa a los reclusos. Esta inquietante isla del Bronx, que en un principio tenía menos de 100 acres, ha crecido gracias a los vertederos hasta alcanzar su tamaño actual de 413 acres. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en una de las instituciones penitenciarias y psiquiátricas más grandes del mundo? Rikers Island debe su nombre a Abraham Ricken, un colono holandés, y fue propiedad de sus descendientes hasta 1884, cuando la compró la ciudad. A lo largo de los años, la isla se ha enfrentado a numerosos retos y controversias, lo que la ha convertido en un símbolo de desesperación y sufrimiento. Durante la Guerra Civil, Rikers Island sirvió como campo de entrenamiento militar y lugar de confinamiento para los prisioneros confederados. Su historia está marcada por los ecos del conflicto y los gritos de quienes han sido injustamente encarcelados entre sus muros. Pero fue la expansión de la isla mediante vertederos lo que realmente la transformó en un lugar de espanto. Las operaciones de vertido comenzaron a principios del siglo XX, aumentando gradualmente el tamaño de la isla y creando un entorno aislado y desolado. El propio suelo bajo los pies de los reclusos es un recordatorio del cambio y la agitación constantes que han definido Rikers Island. A medida que la isla crecía, también lo hacía su reputación de violenta, abusiva y negligente con los reclusos. Demandas e investigaciones han sacado a la luz las terribles condiciones que existen entre sus muros. En los últimos años se ha intentado cerrar el centro y sustituirlo por cárceles más pequeñas en cada distrito. El plan de cierre pretende reducir la población reclusa y mejorar las condiciones, pero la lucha por la justicia y la rendición de cuentas está lejos de haber terminado. Rikers Island se ha convertido en un símbolo de los fallos de nuestro sistema de justicia penal. Ha sido objeto de escrutinio y críticas por su trato a los reclusos con enfermedades mentales, los registros sin ropa, la violencia entre reclusos y las agresiones sexuales. Las historias que surgen de este lugar son estremecedoras y desgarradoras y revelan un sistema que está roto y que necesita desesperadamente una reforma. La mayoría de los detenidos en Rikers Island son acusados en espera de juicio. Sin embargo, las condiciones en el interior de la cárcel distan mucho de ser justas o humanas. Los reclusos están sometidos a un sistema que perpetúa la violencia, los malos tratos y el abandono. Los guardias, encargados de mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos, se han convertido en proveedores de brutalidad. En las zonas sin videovigilancia, recurren con frecuencia a la violencia como medio de castigo o represalia. La falta de responsabilidad y supervisión en estas áreas permite que prospere una cultura de abusos. Los cacheos, una práctica degradante e invasiva, forman parte de la rutina en Rikers Island. Los reclusos son sometidos a estos procedimientos humilantes, a menudo a la vista de otros reclusos y guardias. Esta violación de su intimidad y dignidad contribuye aún más a la deshumanización que se produce dentro de los muros de la institución. Las enfermedades mentales son frecuentes entre la población reclusa de Rikers Island, pero el tratamiento de los enfermos mentales es escandalosamente inadecuado. En lugar de recibir la atención y el apoyo que necesitan desesperadamente, se les somete a más abusos y abandono. El sistema no proporciona los recursos y servicios necesarios para abordar sus problemas de salud mental, lo que da lugar a un ciclo de sufrimiento y desesperación. La violencia entre reclusos es otro aspecto inquietante de la vida en Rikers Island.
El ambiente de hacinamiento y tensión genera hostilidad y conflictos entre los reclusos. Se forman bandas y camarillas que provocan frecuentes estallidos de violencia. Los guardias, abrumados y faltos de personal, luchan por mantener el control, recurriendo a menudo a una fuerza excesiva que no hace sino exacerbar la situación. Las agresiones sexuales son un problema generalizado entre los muros de Rikers Island. Los reclusos, especialmente los vulnerables o marginados, corren el riesgo de ser víctimas de sus compañeros y de los guardias. La dinámica de poder dentro de la institución crea un entorno en el que la violencia sexual puede florecer, dejando a las víctimas traumatizadas y sin recursos. Trágicamente, en Rikers Island se han producido varias muertes de reclusos que han dejado al descubierto los oscuros entresijos de la institución. Esta prisión fue el hogar de Kalief Browder. A los 16 años, Browder fue acusado de hurto mayor en tercer grado. La policía declaró que había estrellado un camión de panadería robado contra un coche parado mientras conducía por placer. Este incidente hizo que fuera acusado como adulto, de acuerdo con la ley estatal de la época. Browder se declaró culpable de los cargos, pero posteriormente mantuvo que había sido un mero espectador del incidente. Cuando Kalief Browder llegó a Rikers Island, entró en un mundo que le cambiaría para siempre. El centro Robert N. Davoren, RNDC, donde estaba recluido Browder, era conocido por su arraigada cultura de violencia y brutalidad. Los reclusos sufrían fracturas de huesos, laceraciones que requerían puntos de sutura y un temor constante por su seguridad. La vida en Rikers Island distaba mucho de lo que Browder había imaginado. Los reclusos eran responsables de lavar su propia ropa con jabón y un cubo de metal, lo que provocaba manchas de óxido en sus prendas. La madre de Browder, Venida, le visitaba semanalmente y le proporcionaba ropa limpia y el tan necesario dinero para la merienda. Pero incluso con su apoyo, Browder se encontraba constantemente en vilo, temiendo por su seguridad. Para evitar convertirse en blanco de la violencia que asolaba Rikers Island, Browder dormía encima de sus pertenencias, incluido su cubo. Sentía la presión de ganar fuerza física, sabiendo que era su única defensa contra la violencia carcelaria que le rodeaba. Empezó a hacer flexiones y dominadas, decidido a protegerse. La violencia en Rikers Island no se limitaba a los altercados entre presos. El 20 de octubre de 2010, Browder vivió un horrible incidente cuando un miembro de una banda le escupió en la cara. En un momento de defensa propia, Browder propinó un puñetazo al líder de la banda, lo que provocó que 15 miembros de la banda se abalanzaran sobre él. La brutal agresión dejó a Browder maltrecho y traumatizado. A consecuencia de la pelea con los pandilleros, Browder fue recluido en régimen de aislamiento durante 2 semanas. No fue un incidente aislado, ya que pasó gran parte de su tiempo en Rikers Island, en régimen de aislamiento. ADX Florence. En el corazón del condado de Fremont, Colorado, se encuentra una fortaleza de confinamiento como ninguna otra. ADX Florence, la penitenciaría de los Estados Unidos, instalación administrativa máxima. Esta imponente estructura, comúnmente conocida como Supermax, se diseñó específicamente para albergar a los reclusos de riesgo más peligrosos y de alta seguridad del país. Pero, ¿cómo surgió esta formidable prisión? Los orígenes de ADX Florence se remontan a la década de 1980, cuando la Oficina Federal de Prisiones reconoció la necesidad de un centro que pudiera gestionar eficazmente a reclusos, capaces de cometer actos de violencia extrema e intentos de fuga. La construcción de ADX Florence comenzó en 1989 y finalizó en 1994, convirtiéndola en una de las prisiones más seguras del mundo. Los arquitectos e ingenieros de ADX Florencia no escatimaron esfuerzos para garantizar la impenetrabilidad de la prisión. El centro se construyó con celdas de hormigón armado, diseñadas para evitar autolesiones e impedir cualquier intento de fuga. Cada celda es una pequeña cámara sin ventanas, de aproximadamente 2,5 metros por 2,5 metros, donde los reclusos pasan la mayor parte del día. La disposición de la prisión está meticulosamente planificada para minimizar la interacción entre los reclusos. Las celdas están dispuestas en forma radial, con múltiples unidades de alojamiento que parten de una zona de control central. Este diseño permite una vigilancia y un control eficaces de la población reclusa. ADX Florence está equipado con sistemas de vigilancia de última generación, que incluyen detectores de movimiento, cámaras y puertas de acero con mando a distancia, lo que garantiza que todos los movimientos se controlan de cerca. El perímetro de ADX Florence está fortificado con múltiples capas de seguridad,
Cercas de alambre de púas rodean las instalaciones, mientras que agentes armados patrullan el recinto día y noche. La prisión está situada en una zona no incorporada de Florence, Colorado, y ocupa un extenso complejo de 37 acres. Desde el exterior, ADX Florence parece una fortaleza impenetrable, un duro recordatorio de los peligrosos individuos que alberga entre sus muros. Pero lo que diferencia a ADX Florence de otras prisiones es su estricto régimen de reclusión. Los reclusos de ADX Florence están confinados en sus celdas durante aproximadamente 23 horas al día, con escasas oportunidades de interacción o recreo. Este nivel de aislamiento tiene por objeto evitar cualquier posible violencia o alteración del orden dentro de la prisión. La mayor parte de ADX Florence está en la superficie, con un pasillo subterráneo que conecta los bloques de celdas con el vestíbulo. Cada celda de la prisión de máxima seguridad está hecha casi por completo de hormigón vertido, lo que no deja espacio para la comodidad. Los reclusos tienen un escritorio, un taburete y una cama. Todo del mismo material frío e implacable. El inodoro de la celda se apaga si se bloquea, y la ducha funciona con un temporizador para evitar inundaciones. Incluso el lavabo carece de un grifo potencialmente peligroso. Estas medidas están pensadas para garantizar la seguridad tanto de los reclusos como del personal. A la hora de hacer ejercicio, los reclusos pueden utilizar un foso de hormigón que se asemeja a una piscina vacía. Esta fosa está diseñada para evitar que los reclusos sepan dónde se encuentran dentro del centro. Solo es lo suficientemente grande para que un preso camine 10 pasos en línea recta o 31 pasos en círculo. El espacio limitado y la falta de interacción acentúan aún más el aislamiento y el control dentro de ADX Florence. En cuanto a las comidas, ADX Florencia funciona de forma diferente a las prisiones tradicionales. No hay un comedor donde los reclusos se reúnan para comer en común. En su lugar, los funcionarios de prisiones entregan la comida en mano a cada recluso. Este método garantiza que no haya oportunidad de que los reclusos interactúen o causen disturbios durante las comidas. Es solo otra capa de control en esta fortaleza de la soledad. Entre los muros de ADX, Florence reside una población única y escalofriante. Reclusos que han sido considerados demasiado peligrosos o de alto perfil para las prisiones de máxima seguridad. Estos individuos han cometido crímenes atroces, incluido el asesinato, y tienen un historial de violencia tanto dentro como fuera de prisión. Entre los presos infames que han llamado a ADX Florence, su hogar se encuentra Zacarías Moussaoui, la única persona condenada en un tribunal civil por los atentados terroristas del 11 de septiembre. Su presencia entre estos muros es un escalofriante recordatorio de las atrocidades cometidas aquel fatídico día. Otro recluso destacado es Zohar Tsarnaev, responsable parcial de los atentados del Maratón de Boston. Gerald Rubalcaba, Joseph Hernández y Cornelio Tristan son otros 3 reclusos que se encuentran confinados entre los muros de ADX Florencia. Estos hombres son líderes de la banda Nuestra Familia, una conocida organización delictiva implicada en el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato tanto dentro como fuera de las prisiones de California. Su detención en el marco de la Operación Viuda Negra en 2001 y su posterior declaración de culpabilidad por cargos de crimen organizado en 2004 ponen de manifiesto el amplio alcance y la influencia de las bandas en el sistema penitenciario. Quizá uno de los reclusos más tristemente célebres alojados en ADX Florence sea Joaquín, el Chapo Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa. La extradición de Guzmán de México a Estados Unidos en 2017 supuso una importante victoria en la lucha contra el narcotráfico. Sus cargos incluían narcotráfico, blanqueo de dinero y asesinato. El juicio, a menudo denominado el juicio del siglo, reveló el alcance del imperio criminal de Guzmán y la violencia asociada a él. En 2019, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, solidificando su lugar entre los muros de ADX Florencia. Detrás de los imponentes muros de ADX Florencia, las controversias y los desafíos han plagado la prisión, planteando preguntas sobre el tratamiento de los reclusos y las condiciones en su interior. Las acusaciones de malos tratos crónicos y atención sanitaria mental inadecuada han ensombrecido este centro de alta seguridad. Pero a pesar de estas controversias y problemas, ADX Florence ha sido elogiada por sus rigurosas medidas de seguridad y su capacidad para mantener el orden entre reclusos violentos y peligrosos. El estricto régimen de reclusión de la prisión, la supervisión constante y la limitada interacción entre los reclusos contribuyen a su reputación como una de las instalaciones más seguras del mundo.
no se puede pasar por alto la dedicación y profesionalidad de los funcionarios de prisiones, que trabajan incansablemente para garantizar la seguridad del personal, los reclusos y el público. ADX Florence es el hogar de algunas jóvenes mentes criminales, entre las que se encuentra Dzhokhar Tsarnaev. Dzhokhar es un terrorista estadounidense nacido en Kirguistán, tristemente célebre por su papel en el devastador atentado del Maratón de Boston de 2013. Junto con su hermano mayor, Tamerlan Tsarnaev, Dzhokhar colocó bombas en ollas a presión cerca de la línea de meta de la carrera, cambiando para siempre la vida de innumerables víctimas inocentes. A la edad de 19 años, Dzhokhar fue declarado culpable de los 30 cargos que se le imputaban, incluido el uso de armas de destrucción masiva. 17 de esos cargos conllevaban la posibilidad de la pena de muerte, y en mayo de 2015, Dzhokhar fue condenado a muerte, un castigo acorde con la magnitud de sus crímenes. Prisión Estatal de San Quintín. La prisión estatal de San Quintín, situada al norte de San Francisco, en el condado de Marin, tiene una historia que se remonta a su creación en 1852. Es la prisión más antigua de California y se ha convertido en sinónimo de oscuridad y desesperación. El complejo penitenciario se asienta en Point San Quentin, ocupa 275 acres de terreno y está valorado entre 129 y 664 millones de dólares. Los orígenes de San Quintín se remontan a la época de la fiebre del oro, una época de anarquía y caos en California. A medida que aumentaba la población, también lo hacían los índices de delincuencia, y se hizo evidente la necesidad de una prisión estatal. La prisión se construyó inicialmente para alojar a reclusos condenados a trabajos forzados en diversos proyectos de obras públicas. En sus primeros años, San Quintín era un lugar brutal e implacable. Los reclusos estaban sometidos a duras condiciones, con celdas superpobladas y acceso limitado a las necesidades básicas. La prisión era conocida por su estricta disciplina y sus brutales castigos, que incluían azotes y aislamiento. Uno de los aspectos más tristemente célebres de la historia de San Quintín es su corredor de la muerte. La prisión alberga el único corredor de la muerte del Estado para reclusos varones, y es el mayor de todo Estados Unidos. El corredor de la muerte está dividido en 3 secciones: el tranquilo norte segregación, el bloque este y el centro de ajuste. En estas secciones se aloja a los criminales más peligrosos y notorios, a la espera de su destino. El corredor de la muerte de San Quintín ha sido testigo de numerosas ejecuciones a lo largo de los años. La prisión tuvo una cámara de gas, pero desde 1996 las ejecuciones se llevan a cabo mediante inyección letal. Sin embargo, no se han llevado a cabo ejecuciones desde 2006, ya que los desafíos legales y la opinión pública han cambiado. A lo largo de su historia, San Quintín ha sido escenario de numerosos casos sonados y reclusos infames. Uno de ellos fue Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno. Ramírez aterrorizó la zona de Los Ángeles en la década de 1980, cometiendo una serie de brutales asesinatos y agresiones. Finalmente, fue capturado y condenado a muerte, y pasó sus últimos años en el corredor de la muerte de San Quintín. Otro preso famoso fue Charles Manson, líder de la familia Manson. Manson y sus seguidores fueron responsables de una serie de asesinatos a finales de la década de 1960, incluidos los infames asesinatos de Tate LaBianca. Manson fue declarado culpable y condenado a muerte, pero su pena fue conmutada posteriormente por cadena perpetua. Pasó muchos años en San Quintín antes de ser trasladado a otro centro. La oscura historia de San Quintín no se limita a sus famosos reclusos. La prisión ha sido objeto de críticas por sus instalaciones anticuadas, el hacinamiento y la falta de espacio y equipos médicos adecuados. En los últimos años, se han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones, incluida la construcción de un nuevo centro de traumatología y un complejo médico. Sin embargo, los retos que plantea la gestión de una prisión de esta magnitud son inmensos. Aunque la prisión estatal de San Quintín ofrece programas de rehabilitación y oportunidades para los reclusos, no está exenta de problemas. El hacinamiento y unas instalaciones inadecuadas han asolado la prisión, suscitando preocupación por el bienestar y la seguridad tanto de los reclusos como del personal. Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta San Quintín es el hacinamiento. En julio de 2022, la prisión encarcelaba a personas al 105% de su capacidad de diseño, con 3.239 ocupantes. El mero número de reclusos ha puesto a prueba los recursos de la prisión, dificultando la prestación de condiciones de vida y servicios adecuados. Además del hacinamiento y de unas instalaciones médicas inadecuadas, San Quintín también ha sido objeto de críticas por sus anticuadas infraestructuras.
Las instalaciones de la prisión necesitan modernizarse y renovarse para satisfacer las necesidades cambiantes de la población reclusa. Se han realizado esfuerzos para resolver estos problemas, pero el proceso es complejo y requiere importantes recursos. A lo largo de su historia, San Quintín ha sido escenario de numerosos acontecimientos y estadísticas notables. En 1941, la prisión fue escenario de un intento fallido de fuga, conocido como la Batalla de Alcatraz. Este violento enfrentamiento entre reclusos y guardias de la prisión se saldó con la muerte de 2 guardias y 3 reclusos. El incidente puso de manifiesto los peligros y tensiones que existen entre los muros de San Quintín. Esta prisión ha albergado a muchos adolescentes, uno de ellos, Edward Bunker. Nacido el 31 de diciembre de 1933, tuvo un tumultuoso comienzo en la vida que moldearía su futuro de formas inimaginables. Con solo 17 años, Bunker tuvo el dudoso honor de ser el recluso más joven de la historia de la prisión estatal de San Quintín. Entre rejas, Bunker tuvo tiempo de reflexionar sobre sus decisiones y contemplar un camino diferente. Fue durante este periodo de encarcelamiento cuando Bunker descubrió una nueva pasión por la escritura, un medio a través del cual podía canalizar sus experiencias y compartir su perspectiva única con el mundo. A pesar de los numerosos retos a los que se enfrentan los implacables muros de las duras prisiones, su historia es un testimonio del sistema de rehabilitación de San Quintín. Al dar prioridad a la rehabilitación y tratar a los residentes con respeto, San Quintín tiene la oportunidad de redefinir la finalidad del encarcelamiento y crear un sistema penitenciario más compasivo y eficaz. Si ha disfrutado viendo este vídeo y desea ver más vídeos emocionantes como este, haga clic en una de las tarjetas que aparecen en su pantalla.